Buenos días y un saludo muy especial para hoy tocar un tema que digamos no es de la actualidad, no es de lo último momento de las noticias, sino de un tema que increíblemente resulta ser la base de todo. Porque me he dado cuenta de que el libro es el origen de todos los movimientos sociales, de todas las transformaciones, comenzando con la Biblia y luego el Capital. Y todas las grandes movilizaciones sociales, las transformaciones, se han basado en una idea plasmada en un libro. Entonces, hoy queremos hablar del libro. Y queremos dar oportunidad a que los televidentes tengan la oportunidad, que se da muy pocas veces, de hablar con uno de los intelectuales que más se ha dedicado a la promoción del libro y la lectura. Uno que fue ministro de Cultura, uno que perfiló de nuevo la Feria del Libro, que la hizo de nacional a internacional, que fue un paso logístico y lectorial tremendo, y que hoy día se mantiene activo comentando libros, mantuvo una sección de críticas y comentarios de libros durante más de 20 años en la prensa diaria, y que hoy nos ha hecho el honor de estar con nosotros para este espacio. Con nosotros José Rafael Lantigua, a quien le permitimos saludarnos. Encantadísimo, José Rafael, un placer, viejo amigo, de reencontrarnos para conversar de las cosas que nos gustan, tanto a ti como a mí. Claro que sí. Y espero que les guste a los televidentes. Sería interesantísimo comenzar con los acontecimientos literarios del 2024, porque es una evaluación de los libros del año pasado. Trataremos de evitar el listado de importancia, porque no, todos los libros son importantes. Todos tienen trascendencia y todos suponen un gran esfuerzo. Entonces, en este caso vamos a hablar del libro y comenzaremos con exponer los 4 puntos que a mi manera de ver, además de que tú quieras agregar algún otro, constituyeron los acontecimientos literarios más importantes del año pasado. Creo que son 5 puntos en realidad. El primero es la elección en enero del 24 de Juan Carlos Mieses como el nuevo Premio Nacional de Literatura. Sí. Que un poeta, un escritor, un narrador, sobre todo poeta, de muy bajo perfil. Él hace poca vida pública, ahí lo estamos viendo ahora. Y impresionante lo que supone el trabajo de Juan Carlos Mieses. ¿Qué te parece a ti? Claro, fue un premio que yo celebré mucho. Lo vi el mismo día que lo seleccionaron en una actividad y lo felicité. Juan Carlos Mieses es un poeta que comenzó su carrera cuando los premios Siboney, que llenaron toda una época. Una época, claro. Y prácticamente todos, con algunas pocas excepciones. Ganado por una cantidad enorme de la playa de literaria de París, que era el prestigio. Incluso por escritores que comenzaron su carrera ganando el premio Siboney. O sea, en cuanto a proyección pública y conocimiento de su obra. Mora Serrano comenzó ahí con sus novelas. Y bueno, y entre otros estuvo Juan Carlos Mieses. Y luego él siguió publicando, se formó en Francia. Posiblemente sea uno de nuestros escritores con mayor cultura, una cultura muy sólida. Se expresa de manera brillante. Yo siempre lo reconocí en una Feria Internacional del Libro, dedicándole una calle. Y realmente el discurso que pronunció ahí era digno para un gran salón, ¿no? No un discurso de calle. No un discurso de calle. Aunque tenía su valor eso, sí, no, Rafael. Desde luego que sí. Ese ritual de la dedicatoria de libros, sí, de calles a escritores y escritoras, llenó toda una época. Así es. Pues en verdad Juan Carlos es un magnífico escritor, buen traductor, ¿verdad? En fin, él tiene una serie de cualidades que quizás la sociedad cultural, la sociedad intelectual, no lo conoce mucho, por eso mismo que tú dices, porque socialmente él lleva una vida de bajo perfil.
pero es un escritor que se lo merecía, fue una muy buena selección. Fue Fundación Corripio, el Ministerio de Cultura, que dieron a conocer eso el 26 de enero. El 26. Que es por decreto, se establece eso. Y debo darte una novedad. Él trae este año, abril o mayo, un libro que es un poema completo. El libro es un poema sobre las matemáticas. No sé cómo la habrás resuelto. Bueno, vamos a ver. Lo complejo que debe ser vincular matemáticas y inspiración poética. Pero creo que tiene que ver mucho con el hecho de que para la inspiración hay que medir cosas. Me imagino que por ahí... Bueno, vamos a ver. Habrá que vamos a esperarlo, no lo sabía. No, bueno, eso será una novedad. Ojalá que... Porque mira, las nuevas generaciones, las varias generaciones que han surgido después de los premios Siboney de esa etapa, no creo que lo conozcan mucho. No. ¿Verdad? Porque, bueno, están situados en otro marco, es normal. Eso sucede con todas las generaciones. Y no conocen muy bien. Y no es que sea ni bueno ni malo, es que es así el proceso. Es que es así. Cambian los gustos sociales, es así. Cambian las preferencias. Acabo de leer a propósito, y excúsame la digresión, con un libro que me ha llamado enormemente la atención, que se llama Los muchachos del Parque Duarte. Ah, claro. Incluso lo escogí como uno de los libros del año. De Luis Ernesto. Sí, ahí están. Esos poetas jóvenes ya están entre los 30 y los 40, ¿eh? Y algunos pasan de los 40. No son tan sucedieron a la generación del 80. Sí, bueno, yo diría, yo voy a comentar eso un día de esto, porque estoy evaluando bien, pero yo creo que cada uno por caminos distintos, ¿verdad? A diferencia de cómo han sido las generaciones pasadas, que fueron grupos que se encontraban en una edad específica, ¿verdad? Con ideales específicos de compromiso social. Los del grupo La Antorcha, casi todos, Soledad Álvarez, Mateo Morrison y compañía, vivían de aquel lado, como decíamos. Claro. Y tenían que coger una yolita de este lado. Y los de este lado, era más urbano, más metropolitano. Pero tenían que hacer vida en la zona colonial. Y como me cuenta Mateo Morrison, cogían una yolita. Porque no existía todavía el puente de la bicicleta. Costaba 5 centavos, bueno, no había puente. Yo era un muchachito todavía en Moca, pero esa es la historia que me cuenta. Entonces, ellos tenían un agrupamiento, lo mismo que los de los 80, con Mateo Morrison en el César Vallejo. Pero estos me parecen que cada cual ha hecho su carrera de manera individual. Y se han ido encontrando, yo no lo sabía, en el Parque Duarte, que es asiento de tantos grupos, ¿no? Y ahí pues han tomado Luis Reinaldo Pérez como ejemplo y ha puesto ese título que se lo puso uno de los del grupo y me parece interesante porque esa es la poesía de hoy. No la van a entender ni los sesentistas ni los ochentistas ni ninguno. Van a rechazarlo, ¿eh? Claro. Pero no lo va a entender tampoco mucha gente, pero esa es la poesía que se está practicando en España y en muchas partes del mundo. Es como si dijéramos el dembow y el reggaetón de la poesía. De la poesía. Pasemos al segundo evento que entiendo que fue fundamental desde el punto de vista del libro, que fue la versión 2024 de la Feria Internacional del Libro. Hubo 61 escritores que vinieron y que en alguna medida tiene mucho que deber a las gestiones que tú encabezaste en Cultura, que fue perfilando eso. ¿Cómo tuviste la Feria del Libro y a sus dos personajes homenajeados, Rina Espaillat y Mateo Morrison? Claro. Mira, yo se lo dije a Joan Ferrer, que es el director. Yo no tengo amistad con él, apenas lo conocí. Es un gran amigo de un gran amigo mío. Estamos hablando del director general de la Feria del Libro. Él fue al acto, yo presenté ahí en la feria la poesía conjunta, la poesía reunida de Alfonso Quiñones. Y él estaba, y él me dijo, venga, que esta sí es su feria. Y yo prometí ir, pero bueno, se me dislocaron los días y no pude llegar nunca a la feria. Pero todas las informaciones que tengo... Pero perdón, tu presencia en la feria, en esa presentación de Quiñones, que es un periodista culturólogo muy independiente, con una visión muy objetiva, que critica cuando tiene que criticar, incluso elogió a la feria,
pese a que tiene una actitud sumamente crítica, que es legítimo en toda persona que tiene su cabeza bien puesta. Sí, sí, sí. Tu presencia se sintió muy bien, fue muy una especie, no digamos que un respaldo de cuño a lo que se estaba haciendo, pero sí un reconocimiento Así de que es. el fenómeno iniciado desde hace muchísimo tiempo, cuando la librería dominicana y las primeras expresiones de la feria, que siguió luego con Amaro, con la comisión permanente de la Feria del Libro, claro, es parte de una historia que increíblemente no está escrita de manera integral, Sí. a pesar de que la feria edita Exacto, muchos un libros. folletico diciendo a distintas Es que, etapas. es que eso no es suficiente. Eso fue el tomarlo de uno de los reportajes de profundidad de los medios. La feria tiene que escribir su historia. Pero bien, ese libro de Quiñones, que reúne su poesía escrita, fue uno de los libros fundamentales de la feria. Así es, así es. Y el pabellón que se dedicó a Mateo Morrison, un hombre también premio nacional del... Pero a mí yo quería decirte con respecto a esa preocupación tuya, que yo le dije a Ferrer, mira, me alegro mucho que hayan regresado a los orígenes. Nunca debieron haber partido de aquí. Yo soy muy amigo de Rey Andújar, que acaba de invitarme a la Feria del Libro que van a celebrar en mayo En Nueva York. Y bueno, y es la primera vez después de haber sido ministro que me invitan. Él y Darío Tejeda, que están al frente de eso. Y yo le decía a Rey Andújar que me decía, yo fui a visitar esa feria en la calle de las Damas con mi familia, porque eso coincidió con aquella, la exhibición, la inmersiva, que se hizo de Iván Tobar. Fuimos ahí, entonces seguimos para... Y no habían acabado todavía. La feria había sido inaugurada el día anterior y no estaban colocados los stands. Bueno, aquello era un desastre. Y él vino desesperado donde me dijo, bueno, ¿sabe? Cierra esto lo más temprano posible y amanece con los obreros que te monten los stands. Págale lo que haya que pagarle, pero acaba. Para que mañana pueda comenzar con nuevos bríos. Claro, yo recuerdo José Rafael. Después volví otro día y ya estaba mejorcita. Sí. Pero no era el lugar, no era el lugar. Eso fue un error. Y yo creo que el haber vuelto ahora, no solamente porque se volvió a la plaza, se volvió el año pasado también, el antepasado, sino porque la programación iba en consonancia con aquello. Claro. ¿Verdad? La invitación a los extranjeros, aunque no se promovieron bien. No se promovió bien, faltó mayor promoción. Porque ahí vinieron figuras de la talla de David Toscana, que es uno de los escritores más aclamados en España y en Latinoamérica en estos momentos. Yeah. Formidable novelista que ganó la Bienal Mario Vargas Llosa de novela. Y bueno, y otras figuras importantes, y se conoció poco de ellos, eso es lamentable. Había que promocionarlo más. Pero bueno, en sentido general, fue un buen programa y fue bueno. Plantear el tema de la perspectiva de que creo que el papel de... Una cosa que me sorprendió a mí muchísimo, que Ángel Hernández, que es una escritora privada, digamos, que nunca había estado en el Estado desde el punto de vista de trabajo, creo que estuvo en tu gestión en el Consejo Presidencial de Cultura. En el Consejo Nacional de Cultura, sí. Que era un trabajo más o menos honorífico y demás, claro. Pero ahora ella estuvo como ejecutiva y creo que en gran medida la concepción de Ángel en términos de programación, pudo haber habido más o menos promoción, pero sí es un aspecto de comunicación. Sí, exactamente. Pero creo que el papel de Ángel Hernández fue fundamental para yo lo sé. reperfilar la del 23 y la del 24. Yo lo sé. La única que podía hacer eso era ella. Y eso se hizo. Yo no he podido hablar con ella, no me he comunicado con ella. Ella me envió los libros y está también Margarita Marmolejo, que es una gran amiga. Sí, una de las mujeres más capaces que hemos tenido como editora, al frente de la editora nacional, porque ella sabe de eso. Yo trabajé mucho con ella en la colección que se fundó para Isfodosu, colección de ensayos, colección de novelas, colección de cuentos. Con fines muy didácticos, porque es la universidad, aclararlo, es la universidad de formación de los maestros, la universidad pública del Ministerio de Educación. De manera que ahí yo sé, cuando me llegaron los libros, que nunca me habían vuelto a llegar, era obra de Ángela sin que nadie me lo dijese.
y de Margarita. Claro. Y yo a las dos le envié una nota para saber cuál de las dos fue como lo envió. Pero si fueron una de las dos o las dos, pues yo le envié tu labor, mis gracias. Tu labor tiene que ser reconocida y respetada. Tú no estás buscando nunca reconocimiento. Claro. Pero eso pasó ya. Sin duda que también hablar un poquitito de Rina Espaillat para la gente que no tiene idea de lo que es esta maestra de la literatura. Eso es el mayor, y su participación en la feria. Un homenaje que el país cultural le ha hecho de forma tardía, porque esa mujer tiene mucho tiempo en la palestra literaria e intelectual en Estados Unidos. Y como le dicen muchos de ellos, Mamá Rina, ella es la madre de ese grupo, adorada por Silvio Torres Sallén, por César Sánchez Vera, por todo ese grupo. Ella, recuerdo que muy amablemente me dijo una vez en New York, mira, ven a visitarme un día. No sé por dónde era que vivía, Brooklyn o dónde. Ella estaba casada porque el esposo murió. Y entonces me dijo, mira, yo tengo piscina en mi casa, ella vivía muy cómoda. Ven, quédate unos días aquí que la vas a pasar bien. Pero de todas las delicias ella era una mujer dulcísima, Pero de todas las delicias que puede haber en su casa, yo imagino que la principal es la conversación con ella. No es la piscina. Sí, así es. No es el postre. No, por supuesto, ella claro. me para. Pero la conversación y su obra. Ella escribió de traductora y de creadora de literatura. Sus primeros libros lo escribió en inglés, tiene mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Pero bueno, se ha hecho la feria, hizo con César Sánchez Veras una magnífica edición de la reunión. Compilada y prologada. Muy buena, ¿verdad? Y algunas traducidas por primera vez. Sí, y ella se lució, porque ella tiene un carisma, además... en sentido de la comunicación. Me hubiera gustado llana. verla, sí. Porque ella eso es. Yo la vi en tú la defines muy bien. Ella tiene una gracia, un carisma. Es una mujer a quien tú terminas adorando. Es una mujer de almas. Es una mujer de alma. Así es. Ahora bien, también dentro de los eventos importantes está el Centroamérica Cuenta de la Fundación René del Risco, que a veces no se toma en cuenta el esfuerzo privado. Y realmente fue una cosa muy bien organizada, muy bien montada. Bien. Ese es el evento de Sergio Ramírez, el gran escritor nicaragüense, que lo lleva por distintos países. Y aquí vino también en esa oportunidad un grupo de escritores de primera categoría. Claro. Aquí estaba Juan Gabriel Vázquez, que es uno de los escritores de mayor pegada en Latinoamérica, muy respetado en España, publicado en España. Por supuesto, Rosa Montero, Minerva, me premió pidiéndome que fuera yo que conversara con ella. Entonces tuvimos un diálogo ahí. Fue realmente un premio. Sí, una mujer encantadora, maravillosa, cercana, empática, tiene una empatía. Se empata con ella muy fácil, ¿no? Porque ella no tiene esa cualidad de los divos y las divas de la literatura. El aceite, dirían los muchachos de hoy. Pero vino mucha gente buena y fue un gran evento. Tengo entendido, no me toca a mí decirlo ni voy a dar detalles, porque tampoco los tengo todos, que de que Minerva, siempre inquieta, ahora va a crear un festival literario. Sí, Mar de Palabras, creo que se llama, que comienza este año. Ya veremos, porque vienen muchas figuras importantes ahí. Sin duda que el arranque que tiene esta fundación, la fuerza, la forma en que ha trabajado, le genera... y date cuenta que ella creó la cátedra Pedro Enrique Jureña en la Universidad Madre y Maestra, la cátedra René del Risco, en la Universidad Madre y Maestra, que inauguramos Leonardo Padura y yo. Bueno, Leonardo Padura habló sobre el Caribe, que era el tema, y yo hice la introducción con una semblanza de su papá, de René del Risco Bermúdez. Y se ha mantenido muy bien, una vez al año. Sí, claro. Pero ahora ella parece que quiere más y va a hacer este festival. El año pasado también tuvimos el premio Feria del Libro del Centro León y la Feria del Libro, que también fue un hito importante. Sí. De cualquier manera... hablar del libro es una causa, un placer y una sensación inmensa. Uh-huh. Pudiéramos pasar a hablar de los libros, ¿no? Ya reitero que no vamos a hacer una selección de los más importantes, todos lo son, pero sería bueno comenzar mostrando este libro, que fue el primero que se puso a circular en enero, el 12 de enero, en el Hotel Embajador. Yo estuve en ese acto. Un libro con una terminación, además del contenido,
la autobiografía de Elis Pérez, un hombre fundamental en la comunicación, en el empresariado deportivo, en la televisión, en el cine. Fue la parte última de su vida en materia de cine, fue primer director de DGCine, y actualmente está en el Consejo de Administración de Radio y Televisión Dominicana, la televisión pública. Así es. Fue una enorme sensación. Y desde este libro hasta el último, que fue el de Lorenzo Gómez Marín, el 26 de diciembre. Tú llevas bien esa estadística. Óigame, pero una cosa, además yo quedé impactado con el hecho de convocar a un salón con capacidad para 300 personas, 26 de diciembre, y llenarlo, y dejar gente de pie. Los amigos de Lorenzo. Lorenzo es un empresario, es el dueño de Logomarca, pero tiene 4 o 5 libros ya, y ha publicado el último de ellos, que es Los laberintos de los emprendedores y las relaciones laborales, en el que tiene un planteamiento sumamente revolucionario. Él plantea: la cesantía es un pasivo que afecta a las empresas y que a los obreros los ponen en una posición de defensiva y de utilizarla como una especie de espada de Damocles. ¿Qué tal si la quitamos, que es la aspiración de muchos empresarios, pero en cambio le ponemos mejores condiciones de aumento de sueldo, seguro de desempleo inmediato para que tengan una mejora en su calidad de vida? Pero ya ese es un tema que habrá que ver que los expertos laborales entran en otro lo traten. Claro, desde luego que sí. Entonces, hablemos ahora. Tú hiciste una selección que me gustaría que refirieras en materia de los libros. Fue libros nacionales e internacionales. Los libros dominicanos que tú señalaste en tu lista, para que lo podamos comentar para los a ver si lo recuerdo, porque nunca me ha gustado hacer la selección solamente. ¿El top 10? Excepto, nunca me ha gustado hacer una selección solamente de los libros de autores dominicanos. Sí. Porque sería constreñirme demasiado, ¿no? Y tampoco uno tiene acceso a todos los libros, por más que uno lea y lo busque. Un detalle, ¿no? Parece que la crisis económica nunca ha afectado a la industria editorial dominicana. No, se mantiene. Las imprentas están llenas de trabajo, sobre todo en época pico. Sí. Ferias del libro, festivales, etcétera. Y es una cosa permanente. Bueno, y es igual que España, porque se habla mucho, que la muerte del libro. Hace 10, 15, 20 años se vaticinaba que el libro digital arrasaría con el libro físico, y no ha sido así. La industria del libro digital, los ebooks y demás, no lograron la pegada que se pensaba. Y yo tengo las estadísticas, siempre las recibo, todavía las del 2023, la 2024 no me ha llegado, del gremio de editores de España. Hay otras empresas que también asociadas, donde ellos señalan la cantidad de títulos publicados. En el 2023 se publicaron en España 44.000 nuevos títulos. 44. No estamos hablando de reediciones, que eso es otro mundo, otro espacio. No. 44.000 nuevos títulos. Óigame qué industria. Ciertamente, y ahora voy a tocar eso de esos layos, ciertamente han ido cerrando la librería. Viendo la gran crisis de cierre de librerías, ¿no? Que aquí también pues, nos afectó mucho. Ha tenido su expresión aquí. Todavía a fines de año se cerró la más famosa de las librerías de Salamanca. En las varias veces que fui a Salamanca, yo llegué a contar 16 librerías. ¿Y ahora? Volví una vez y ya quedaban 12. Y otra vez quedaban 6. Y una de ellas, que era donde compraba la mayor cantidad de libros que yo traía, se había convertido en algo más pequeño. Pero es una cuestión que no lo vamos a analizar aquí. Eso tiene su explicación. Gerencia, cambio de época, ¿verdad? Algunos exageraron la nota, porque vamos al caso de aquí. Tú me vas a permitir que lo explique rápidamente, claro, porque tú lo conoces tanto como yo. Aquí se abrió Mateca, hizo un edificio. Enorme. Aquí se metió en unas deudas, sí, por Luisa de Povedano. Por Luisa de Povedano y el señor Povedano, que fueron aquí pioneros desde que tenían aquella librería en la 30 de mayo, por allá. Sí, la Avenida Independencia. Bueno, pero eso fue un costo enorme, una librería de 2 pisos. Vino la otra, ¿cómo se llamaba? Que está ahora Tesaurus. Tesauro.
fue una maravilla. Un paraíso Pero de lectorial. al mismo tiempo abre otra en Santiago, donde la lectoría y donde la venta de libros es menor. Quebró, tenía que quebrar, porque ahí hubo un exceso, indiscutiblemente. Cafetería, una maravilla. Daba gusto ir a Tesaurus. La atmósfera de Tesauro era única. Pero no había forma de sostener aquello. Tenemos que admitir, en base a la venta del libro. Tenemos que admitir, José Rafael, que aquí tenemos una sociedad de lectores limitada y que no podemos. Y fueron luego cayendo otras librerías, ¿verdad? En muchos sitios, como pasó en lo de Salamanca, esto que te digo, esa librería que cerró, una de las más centenarias, cerró porque nunca había tenido local propio, era de alquiler. Y tenían decenios ahí, Y el hombre, ya viejito, enfermo, decidió vender el edificio a instancia de los hijos. Yo tengo que vender el edificio, ellos no podían comprar y tuvieron que, ya no vamos a comenzar un nuevo negocio en otro sitio, cerremos, vamos a liquidar estos fondos y asuntos. Eso ha pasado siempre. Siempre, en toda la historia de la humanidad, van cerrando las empresas del tipo que sea y las de libros con mucha razón. Ahora prácticamente si no vas a Cuesta, no tienes acceso al libro actualizado. Por suerte, tenemos una librería que está muy bien instalada. Porque está en una plataforma empresarial. Exacto, porque está protegida por una plataforma empresarial muy fuerte, gracias a Dios. La Trinitaria está ahí todavía, ¿verdad? Pero ya se vuelve. Era un enamorado de la zona colonial. Ya no voy a la zona, porque es a padecer que voy, ni de día ni de noche. No se puede doblar por aquí porque hay un hoyo, porque están construyendo, porque están esto, porque tú no encuentras parqueo, lo que sea. Entonces ya uno que iba todos los sábados a las tertulias de la tertulia, esa peña. Totalmente, ya no es igual. Por la que pasaron cantidad de intelectuales. Por Dios. Era un ambiente que debió haberse grabado aquello y sacar un libro de eso. Hay una foto en que está, mira, en que está Pedro Mir, Virgilio Díaz Grullón, Juan Bosch, Cabito Gotró. En esa foto no está este muchacho José Antinó Fiallo. Estoy yo. Y está Leonel Fernández viendo un libro en la mecedora famosa. Sí, sí. Cuando no se soñaba que él iba a ser presidente de la República. Y en el fondo Virtudes. Y Virtudes, por supuesto. Virtudes está de pie. Ella la tiene esa foto allá y yo la publiqué en un libro cuando hicimos la colección cultural Codetel. Ahí está esa foto. Entonces, sígueme hablando de los libros que tú tienes. Entonces, lo señalas como destacado. Ese es uno de Ellis, y no porque me tocó presentarlo, sino porque realmente aquí hubo 2 libros de memorias, 2 autobiografías importantes. Por lo menos porque yo hablo de lo que leo. Claro. Sí, Ellis y José Báez Guerrero, claro, que es un magnífico escritor. Nos permiten los libros de memoria. Es un periodista que se ha distinguido últimamente en los últimos 5 o 6 años. Un periodista culto. Muy culto. Un periodista con mucha formación dentro y fuera del país. De una conversación igualmente exquisita. Muchas lecturas encima. Pero, ¿qué tiene la de Ellis Pérez? No solamente es la sabrosura de esa vida que él tuvo, ¿no? Hombre de grandes restos, un hombre realmente emprendedor. Y las revelaciones que él hace ahí, no las voy a decir por aquí. Hay revelaciones. Que la gente busque el libro. Hay revelaciones ahí magníficas, incluso de tipo histórico que él vivió. No solamente fue que narró el primer juego de Juan Marichal, que era el dueño de Radio Universal, que creó todo aquello en medio, ¿no? Sino es también sus propias vivencias, ¿no? Directas, con acontecimientos políticos, sociales y políticos, ¿no? De todo tipo. Es un libro de cabo a rabo magnífico. Y fue uno de los libros que yo seleccioné. A ver si recuerdo alguno de los otros, ¿no? Porque ha habido aquí novelas muy buenas. Yo no puedo dejar nunca fuera a una novelista que algunos rechazan por prejuicios, pero es que es la mejor novelista dominicana que está instalada ahora en el mundo hispanoamericano. ¿Es Julia Álvarez? No, Rita Indiana. Ah, Rita Indiana, claro. Rita Indiana. Rita Indiana. Julia ya está tirando sus últimos coheticos y publicó una novela muy buena. No está al nivel del de cementerio, el cementerio de los cuentos por contar. Por contar, que es maravilloso. Y como siempre,
la sitúa en nuestro país. Cuando Julia Álvarez y Junot Díaz comenzaban, primero Julia Álvarez, Marcio Veloz Maggiolo, lo puedo decir ahora, mi gran amigo, mi eterno amigo, bueno, un maestro, me dijo, es que no es dominicana porque escribe en inglés. Y yo le decía, Marcio, ¿y qué? Todos los libros de ella son de temas dominicanos. Claro. Y todos los libros de Junot son de temas dominicanos. Claro, y los de Rita Indiana son de temas dominicanos. Claro. Con sus malapalabrotas y todas sus cosas. Eso como yo le llamo, su diccionario secreto. Por aquel diccionario secreto que publicó Camilo José Cela de malas palabras españolas en 2 tomos. Bueno, pero ¿y qué? Ella lo pone las cosas como ella. Asunto de código lingüístico. Óyeme, qué emoción tuve yo en una ocasión en entrar a la Casa del Libro, la famosa librería de Espasa, como todavía se le dice, de Madrid, que siempre voy por ahí. En la Gran Vía. Sí. Claro, eso es y entrar ahí a la principal librería de España. ¿Y encontrarte? Y encontrarme a Rita Indiana, en que estaba en el lugar de honor, que es un lugar que ellos ponen a la entrada de las principales novedades. Ahí estaba Rita Indiana. En otras ocasiones encontré a José Mármol. En Colombia encontré a un escritor poco conocido y que yo incluso solamente he leído 3 libros de él. Pero hay más, porque los veo que lo publican en Colombia, pero no circulan aquí. Me han dicho que está aquí donde estaba la casa por ahí de don Emilio, ¿cómo se llama? Caray. Hay una librería ahí que es cafetería también y que ahí lo vende. Miguel Yarul. Poco mencionado aquí y poco leído aquí por los lectores intelectuales amigos nuestros, amigos y amigas. Que es su trabajo da origen también a un par de películas importantes aquí. Ya, los libros de él. Los libros de Yarul. Claro, ahí está. Sí. Formidable, a mí me encanta, me ha gustado de que lo he leído, no lo conozco. Es un lector con mucha vocación local, pero con mucha vocación universal. Esa gente está triunfando. Óyeme, tú habrás de recordar mi lucha en biblioteca, diciendo que los dominicanos tenían que hacer el crossover, como le llaman a los artistas. Cuando cruzar. Había que cruzar y publicarse fuera del país. Eso y venir de allá para acá. Eso era un sueño que iniciaron, claro, desde otra latitud, Julia Álvarez y luego Junot. Pero primero Julia, que es la primera que se difunde. Claro, ella era ya norteamericana. Ella vivía desde pequeñita en Estados Unidos. Pero ahora hay varios de los nuestros que han dado el salto. Y entre ellos Rita Indiana, Miguel Yarul, Junot, ¿verdad? Han dado el salto. Rita Indiana vino un día a mi oficina cuando era ministro. Y me dijo, yo quiero que usted me ayude con una beca para irme a Nueva York, que me están ofreciendo que si estoy allí pueden publicarme, que puedo hacer esto. Y la ayudé. Y ahí está. Es profesora en la Universidad de Nueva York. Es profesora visitante de otras universidades de Estados Unidos. Está triunfando, sigue triunfando y sigue escribiendo, que es lo valioso. Claro. No abandonó la escritura. Y nos da la impresión de que incluso el prejuicio contra ella, por joven, por irreverente, por desafiante, ha cedido ante la calidad que ha demostrado. Totalmente. Yo lo hablaba con Soledad Álvarez, mi gran amiga, y me dice, es verdad lo que tú dices, es la mejor novelista dominicana. Porque lo que usted tiene que ver, porque hay gente que incluso, José Rafael, que son intelectuales, que se dicen intelectuales, que son escritores, y se asombran todavía por una mala palabrota que salga en un libro. Pero por Dios, eso viene de los tiempos de Catulo, eso toda la vida. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué fue lo que hizo Baudelaire? ¿Y qué hizo aquel? ¿Cuál es el problema? Exactamente lo que pasa lo es que mismo. Ahora las palabras son en dominicano y sentimos que son muy fuertes. Y que lo que usted tiene que ver en Rita Indiana es cómo maneja la historia, su estructura narrativa, su decir narrativo. Eso es lo que me importa. Pero creo que seguir profundizando en ella nos puede ser que nos extienda el tema. Así es. El tema de ella debe ser considerado aparte. Así es. ¿Qué tal si hablamos los dos de un libro que ambos hemos leído? Ese otro libro que está entre los 24 del 24, llegó ya cayendo el año. Es un libro formidable. Mira que esta Lusitania Martínez comenzó con esa historia de Palmasola, pero no hay duda que este es el libro más completo. Claro. Y la investigación historia más completa. Es Roberto Casal. 20 Lusitania años, tiene mucho bagaje, claro, y tiene un y sirvió de inspiración en alguna medida, pero
Y se refiere más que nada a Palmasola, aunque habla de los antecedentes. Exactamente. Y es sin pero duda, este es el caso de Liborio. Pero en este caso, este libro redescubre a Liborio Mateo. Así es. El libro de Casá, que sacó el Archivo de la Nación con la palabra de Dios, que lo hizo junto con la esposa, que lo asistió y lo apoyó muchísimo. Lastimeramente ella se fue a la... Antes de morir. Sí, acaba de fallecer. Y este libro que lo puso a circular el archivo, desacraliza, humaniza y presenta a un Liborio que no es el hechicero anti-iglesia, antipartidos, incluso es un hombre de contribución social y mediante la medicina, un hombre con un sentido de humanidad, un sentido de solidaridad, que nunca se había presentado de esta forma el Liborio Mateo frente a... Sí, ese es uno de los grandes libros de los otros libros que va todavía a estarse leyendo en este año porque salió casi finalizando. Fue en finales de noviembre que se puso a circular en el archivo. Varios libros buenos, porque yo debo mencionar el de Carmen Inverbrugal, la novela. Sí, El Imposible Perdón. Sí, lo que pasa es que vino, fue para la Feria del Libro. Es que atrajeron pocos ejemplares, cerca de 100 ejemplares. Así es. Esa fue una de las puestas en circulación estelares de la feria. Así es. Fue una cantidad de público superior a los ejemplares que había. Ajá, así es. Y ahora es que está llegando... Lo presentó Soledad Álvarez, precisamente. Sí. En el mismo momento en que yo estaba Editorial presentando Huerta, creo que lo fueron actos simultáneos, ¿no? Sí, y por eso coincidían. Que pero un buen libro, ya hablaremos de eso, ¿no? Sí, aquí también está este libro coral, no sé si tú lo llegaste a ver. Ajá. El libro se llama El cuento de nunca acabar. Son los cuentos de reciente producción de Avelino Stanley, Rafael Peralta Romero, actual director de la biblioteca, Luis Rafael Santos, Luis R. Santos, que se conoce, Emilia Pereira, Premio Nacional de Periodismo, y además una novelista muy buena y comunicadora, y Rafael García Romero. Muy bien. Ellos compilaron sus trabajos. Qué bueno, qué bueno. Y es una lectura muy exquisita. Ya. ¿Quién lo publicó ese? Este fue esto fue Santuario, Editorial Doble Infinito, que hace un trabajo similar a la editorial Santuario en ese sentido. Ya. ¿Qué otros libros tú recuerdas en materia de biografías? Yo creo que de Inver Barreras también. Bueno, obligatoriamente. Ese lo escribió José Báez Guerrero. Y en verdad es una historia que hay que leer a los que nos gusta la historia. Claro. Yo creo que es muy interesante. Y además ha sido uno de los libros, me consta, más vendidos. Ha sido que estar... Cuesta lo recibió. Es que el tema que tiene que ver con un personaje como este polémico, que no tiene es un héroe nacional, pero tiene elementos de rechazo en algún nivel de la población. Sí. Es realmente, y además la personalidad misma de Antonio Inver Barrera, muy campechano, y además un hombre de palabra, y un hombre que se arriesgó gracias a la labor de él y otros. Grupo del 30 de mayo, salimos de la dictadura. Sí. Bueno, y además otros aspectos de su vida un poco polémicos. La participación en el gobierno. Bueno, hay un libro que no podemos dejar de mencionar y que yo lo coloqué también entre los libros dominicanos más importantes del año, que son los 2 tomos que hizo la editora nacional de la historia social de Santiago de los Caballeros. Eso merece un... Edwin Espinal pasó un escalón, si era un historiador ya reconocido por sus investigaciones. Es el vocero histórico de Santiago. Como dijo Fran Moyapón, se convirtió en el historiador social por excelencia de Santiago. Y quién sabe si del país, porque esa historia con ese... Ninguna otra provincia tiene una historia. Además, ese libro ganó el premio de historia, unos años antes, premio anual de historia, y era un solo volumen. Así es. Él, como todo buen investigador, lo amplió. No. Te digo ahora cómo es. Él publicó un primer volumen de un año a otro año. Entonces, estos 2 continúan ese primer volumen. Yo lo expliqué cuando hablé del libro. Son distintos al primero. No fue que lo amplió. Él siguió en años siguientes. Claro. Y esos 2 fue lo que ganaron el premio. Hacía como 2 años que habían ganado el premio de historia. Pero lo publicaron ahora este año.
Y ese libro, eso es una maravilla leerlo. Eso es no solo los santiagueros. No, es un libro que hay que leerlo. Es un libro formidable. Que, sí. Que tiene... Edwin es un gran investigador. Mira, cuando en Moca, fíjate, eso no se sabe porque no se ha publicado. Y lo voy a hablar por primera vez así a nivel público. Cuando en Moca el actual alcalde, lo era en esa época, luego él salió y regresó. Sí. Guaro, como le decimos, Guarocuya Cabral, comenzó a remodelar el Parque Duarte de Moca, de mi pueblo. Encontró muchas osamentas. Todos pensamos que eran de los del famoso degüello de Moca. Y no era así. Porque la iglesia de Moca, como muchos creen erróneamente, no fue ahí donde ocurrió. Fue donde está el ayuntamiento. Claro, no podemos imaginarlo como lo pensamos hoy. Hoy aquello sería distinto. Pero siempre había una placita y un cementerio al lado de las iglesias. Eso todavía se puede ver incluso en Nueva York. Sí. Hay más de una iglesia con un cementerio al lado, en pleno Nueva York. Sí. Bueno, la cosa es que me descubre y Guaro me llama. Oye, me envíame unos técnicos para acá para que me indaguen. Y yo le envío a Marcio, le envío a esta muchachita antropóloga magnífica del Museo del Hombre para que indagaran. Siguieron indagando y picando. Y llegaron aquello es un cementerio. El Parque Duarte de Moca, y muchos mocanos saben, es un cementerio. Pero además, después dijeron, vamos a picar la calle para ver si esto llega más lejos. Y en efecto, claro, ahí yo di orden, por favor, tápenme eso. Porque el lío que se va a armar aquí en Moca va a ser muy grande. Porque posiblemente esa casa que está ahí también está encima de un cementerio. Y ellos dijeron, porque hicieron su investigación, que llegaba hasta otra calle más lejana. Una creo que el Antonio de la Maza, la otra no me recuerdo cuál es. Y yo dije, no me va a armar lío, dejemos eso así. Eso tiene mucho tiempo así. Aquí lo que vamos a dejar, porque eso es una ley de UNESCO, si aparece un enterramiento que se nota que es de mucho tiempo, se tiene que dejar una muestra. Y ellos armaron un esqueleto, vamos a decirlo así, y eso está bajo un vidrio que se puede ver. Pero todo eso es un cementerio. Pero cuando yo encargo a alguien, le pido a Fran Moyapón, ¿quién me hace un trabajo de investigación? Porque esto demuestra ahora que la historia que conocemos de don Elías Jiménez sobre la fundación de Moca no es esa, que es anterior. Y eso lo hizo Edwin. Y Edwin demostró, allá hay angoleños, nadie sabe cómo llegaron esos africanos a Moca. Moca tiene un enclave, San Víctor, Paso de Moca, que es de negros. Como tiene un enclave blanco en Juan López. Dice Joaquín Balaguer que el enclave español blanco, ojo azules, único en el país, dice en uno de sus libros, es Jánico. Y yo he dicho que hay más. Uno de ellos es San José de las Matas. Otro, Juan López Moca, que es la meca de los Bencosme, que son blancos o azules, ojos claros, como decimos. Aquí decimos ojos claros que es el Cibao, porque pueden ser azules, verdes o ambarinos, pero son claros. Y yo me asombré en una ocasión, porque vamos mucho a Jarabacoa con mi familia, y en que yo veía mucha gente blanca con ojos claros. Y un día se lo comenté a la poeta Tati Hernández, amiga tuya. Y Tati me dijo, ven un día y vamos a ir a los campos para todos esos muchachitos pobrecitos, legañosos, así harapientos algunos, son blancos con ojos azules. Entonces son enclaves españoles como tenemos enclaves africanos, ¿verdad? En el mismo pueblo de Moca, tenido como un pueblo de blancos, no es así, el pueblo como yo de mestizos, hay enclaves africanos. Sí. Bueno, ¿de dónde vinieron esa gente de Angola en ese tiempo? ¿De dónde vinieron del África subsahariana? Están enterrados ahí, se hicieron los ADN y se determinó que Moca es mucho anterior su fundación y que hubo una población que desconocíamos que existía. Ya ve. Entonces, esas son las investigaciones que han hecho de Edwin Espinal. Y este libro lo acaba de asentar, en que es un investigador de primera. Ya estamos en los minutos finales y sería muy bueno ya resumiendo algunas cosas. Creo que no debemos de mencionar el libro de Marta Rivera como poesía. Claro, yo lo estaba esperando. Esa es la sorpresa más grande que yo tuve este año,
en cualquier libro que leyese. Porque bueno, como somos fanáticos de la poesía, bueno, vi el libro, lo compré. Es el género culmine del libro. Y cuando lo leí, pero este libro es extraordinario. Y cuando llamé a mi amigo Basilio Beliar y a Plinio, saltaron para arriba y dijeron, pero esa es la opinión que nosotros tenemos. Esto es lo mejor. Y ellos son poetas activos. Tremenda poeta y tremendo libro. Memorial de Medusa. Sí. Ahí ya hablamos de los 5 criollos. Fíjate, ¿no? Quisiéramos ya ir finalizando para dar la idea de que hay que cerrar un poco el... Se nos quedaba un acontecimiento literario que fue la incorporación del Centro PEN dominicano, la filial dominicana del Centro PEN, que agrupa a escritores en todo el mundo, y que aquí hay un capítulo que lo preside Aquiles Julián. Además de que también este año hubo elecciones en una de las asociaciones de escritores, y ahora el presidente es Abelino Stanley. Va a haber este año el Mar de Letras de Fundación René del Risco. Y además hay una sorpresa que aquí vamos a dar la primicia. En el mes de abril, como ya no se hace la Feria del Libro, lastimeramente, en la época en que es natural. ¿Mantendrá para noviembre? Creo que sí. Noviembre no creo que sea por la lluvia. Llueve mucho. Pero fue en noviembre ahora. Sí. Pero creo que la van a... Debieran regresar a abril. Ese es su tiempo. La lluvia siempre habrá. Pero no creo que con los movimientos que se están dando ahora en el Ministerio de Cultura haya tiempo. Y además... Debo decirte algo. El presidente Fernández, cuando yo llegué, sin yo ser del PLD en ese momento, todo lo contrario, había estado con Peña Gómez, me llamó por nuestra vieja amistad a los 10 días de llegar al poder en el 96. Y me llamó a mi casa por teléfono. Estaba Miguel Guerrero al frente de la dirección de prensa todavía de Palacio. Eran los primeros 10 días. Y me dijo, lo que me dijo fue, ¿usted cuál embajada usted quiere? Escoja la embajada que usted quiera. Y yo estoy viendo crecer mis hijos. Están todavía en colegios. Yo no tengo planes de irme con esta trulla a ningún país. Y mira, nada más tengo 3 embajadas comprometidas. El PLD no tenía mucha gente a quien nombrar. Sí, claro. No, yo no acepté. Bueno, déjeme pensar, pues yo lo tengo que integrar usted al gobierno. Y bueno, después vino lo de la Feria del Libro. Eso fue en agosto. Fue pasando el tiempo, una llamadita, otra llamadita, hasta que me dice en octubre, ya encontré. Escoja la Feria del Libro y haga lo que usted le dé la gana ahí. No importa lo que cueste. Y al efecto. Y bueno, me dio total libertad. Pero tú sabes cuándo salió el decreto. Primero que el del Consejo Presidencial de Cultura, valga aclarar. El 31 de enero del 97 y la feria era en abril. Yo arranco donde mi hermano Adriano Miguel Tejada le dijo, Linche, mira esto, yo te voy a meter a ti en el equipo de la comisión permanente. Pero, ¿cómo hago yo esto entre febrero en abril? Yo tengo 2 meses y medio. Vamos a mover esto. Me dijo, no se puede mover. La vamos a hacer. Y se hizo. Y entre Linche y el general Lachapelle, que fue también miembro de la comisión, me ayudaron a hacer el primer presupuesto para la feria. Me recuerdo que él me preguntó en la Trinitaria, ya siendo presidente, ¿por cuánto tú crees que saldrá la feria? Y yo, presidente, yo calculo que unos 3 millones. Ahí está muy lejos. Salió por 13. Bueno, decirte ya finalmente, porque estamos cerrando ya el... Pero lo que te quiero decir con eso... Que es posible. Que se puede. Bueno, no debe ser noviembre, donde está la feria de Guadalajara. Debe ser volver a la tradición de abril. Mientras tanto, se puede. Sí. Se puede. Ojalá que pudiera hacerse. Pero mientras tanto va a haber un evento en abril, la primera semana del autor dominicano. Una semana curiosa, va a ser de 10 días, con sede, no es un evento competitivo de la feria, sino con sede en la Biblioteca Nacional, hecho por el Centro PEN y la biblioteca y el apoyo de mucha gente para los autores y lectores. No va a tener ese carácter de guagua, ese carácter masivo, sino de lectores conscientes, jóvenes y adultos que puedan intercambiar con los escritores. Magnífico. Y ojalá que pueda darse con la mayor facilidad. Magnífico. En eso está el Centro PEN. Con estas ideas ya terminamos finalmente este conversatorio, que yo espero que se repita en algún otro momento. Y agradecer de nuevo al programa El Día, que nos ha permitido este tiempo para un tema tan fundamental, aunque mucha gente no lo ve así, como es el libro.
como es la lectura, como son las bibliotecas, como son las ferias del libro, las fundaciones que trabajan por esto, los centros culturales que ahora están floreciendo. Se están creando circuitos de centros culturales. Varios teatros, salas de teatro. Como salas de teatro. Antes. El año pasado tuvimos la mayor cantidad de presentaciones de teatro de toda la historia. De cualquier manera, es el momento de despedirnos. Agradecemos a José Rafael La Antigua esta concesión especial, las facilidades incluso de grabar este espacio para que nos quedara mucho mejor, y deseamos que sigan ustedes con su programa El Día.